Vamos a ir analizando las rentas variables en progresión geométrica y en esta oportunidad nos vamos a introducir en las denominadas rentas perpetuas. Es decir, además de ser variables en progresiones geométricas, también son perpetuas. Recordemos que una renta perpetua era aquella que tenía infinitos capitales, es decir, no tenía finalización y su duración, por supuesto, tendía a infinito. Para poder analizar estas rentas, vamos a partir del modelo de la renta variable en progresión geométrica y temporal. Temporal es lo opuesto a la renta perpetua, es decir, aquella que tiene n capitales o finitos, cuyo modelo es el que aparece en la diapositiva. Es decir, la renta variable en progresión geométrica y temporal que analizamos en videos anteriores era igual al primer capital que multiplicaba a 1 menos q a la n por b a la n sobre 1 más i menos q. Como nosotros queremos abordar a una fórmula, llegar a una fórmula que me sintetice o me permita calcular una renta variable en progresión geométrica y perpetua, lo que haré entonces es aplicarle el límite para n tendiendo a infinito al modelo que hemos visto en esta diapositiva. Fíjense ustedes qué es lo que hacemos en esta diapositiva y lo que aparece en la pantalla. Pero antes vamos a hacer una consideración. Vamos a suponer que para este caso particular y al solo efecto de la demostración, Q, que es la razón por la que crece o decrece esta renta o esta sucesión, es un número comprendido entre 0 y 1. Si es tal, me está indicando que esta renta, además de ser variable en progresión geométrica, es decreciente. Recordemos que cuando Q era un número comprendido entre 0 y 1, la renta es decreciente. ¿Y por qué hacemos esta suposición? Porque vamos a suponer a partir de ahora de que esta renta tiende a infinito, que tiene infinitos capitales. Si la renta hubiese sido creciente, los capitales que se acercan a infinito serían tan inmensamente grandes que sería imposible calcular el valor presente de los mismos. Ahora, si yo presupongo de que esos capitales van disminuyendo, lo que hace que la renta sea decreciente, los capitales que se acercan a infinito tenderán a cero. Y el valor presente de los mismos capitales también tenderá a cero. Por lo tanto, será posible arribar a un valor presente que sintetice el valor del conjunto. Hecha esta consideración, lo que hacemos es aplicarle el límite entonces para n tendiendo a infinito a la fórmula de la renta temporal. Podemos sacar el límite, podemos sacar el primer capital fuera del límite, por tratarse de una constante, y finalmente me queda esta expresión que ustedes están viendo y que estoy marcando con el cursor. Por ser una renta decreciente y por ser Q un número comprendido entre 0 y 1, al elevarlo a infinito, Q elevado a infinito, este número tenderá a 0. Y lo mismo ocurre con esta expresión. 1 sobre 1 más i también es un número comprendido entre 0 y 1. Por lo tanto, esto que estoy marcando con el cursor termina siendo el producto de 0 por 0, que es lo que ustedes ven debajo en la diapositiva. De esta manera, yo entonces estoy suponiendo de que para arribar al modelo del valor actual de la renta perpetua, bastará con aplicar esta fórmula que aparece en la diapositiva. Se supone que es el primer capital sobre 1 más la tasa menos Q. Entonces, lo que podemos llegar a advertir es que esta fórmula tendrá sentido financiero solo si Q es un número menor que 1 más i. Es decir, si la tasa de crecimiento de los capitales resulta ser un número menor que 1 más la tasa de interés. Ahora puede ser que Q sea un número positivo, porque puedo aplicar el modelo para rentas también crecientes, pero solo si Q resulta ser un número menor que 1 más la tasa de interés. Si esto no fuera así, si Q sería un número mayor que 1 más i, el resultado de aplicar esta fórmula me daría un número negativo, que seguramente no tendría sentido en términos financieros. Si la sucesión fuera adelantada, bastará entonces, como hacemos en casos anteriores, aplicarle a la fórmula de la vencida el factor 1 más i, multiplicarla por el factor 1 más i. Y por supuesto agregar el apóstrofe a la nomenclatura de la fórmula para diferenciarla de la renta vencida. Dejo para que ustedes revisen
en la bibliografía la adaptación de esta fórmula general para rentas diferidas y anticipadas. Este modelo suele utilizarse para valorar acciones que no cotizan en bolsa y se conoce como el modelo de Gordon, que lo que hace es suponer de que hay acciones que pagan dividendos que irán creciendo en una tasa constante a medida que transcurren los años, producto que las sociedades anónimas que emiten esos títulos retienen utilidades que reinvierten en sí mismas, y hace suponer que también crecen los dividendos en ese mismo porcentaje. Vamos a ver un caso, que es el caso 111, que ustedes lo pueden encontrar en el libro, para rematar este tema, que dice: la sociedad Lumax S.A., que fabrica y distribuye papel de prensa, ha realizado una emisión de acciones. La misma se promete a pagar al fin del presente año un dividendo de 130 pesos, o sea que acá tenemos C+1, el primer capital de la serie, que a partir del segundo año crecerá en un 4%, es decir, estos dividendos del 130 pesos van a ir creciendo a partir del segundo inclusive en un 4%. De acá ya puedo deducir de que la razón de crecimiento de esta serie será 1.04, ya que se estima un crecimiento del negocio en ese porcentaje. Un inversor estudia comprar acciones y está dispuesto a hacerlo solo si tiene un retorno no menor al 11% anual. Acá aparece la tasa de interés. Es decir, el inversor, para valorizar el conjunto de capitales crecientes, va a utilizar una tasa del 11% anual. ¿Cuál será el valor máximo que debería pagar por la acción Lumax S.A.? Por la acción de Lumax S.A., mejor dicho. Vamos a separar los datos del problema. Tenemos que el capital C+1 es 130, el primer dividendo. Tenemos que Q, que la razón de crecimiento de esta serie es 1.04, recordemos. Y también tenemos la tasa de interés anual, que será en este caso el 0,11 o el 11% según la forma de expresarla. Lo único que me resta por hacer entonces es reemplazar en el modelo de la fórmula general los datos del problema, 130 sobre 1 más 0,11 menos 1.04, y me da un resultado final de 1857,14. ¿Qué es esto? Este es el precio máximo que pagaría el inversor por comprar las acciones de Lumax S.A. Si Lumax S.A. pretendiera cobrar un precio mayor que este, por ejemplo 2.500 pesos, el inversor debería rechazar esa oferta, porque le convendría invertir esos 2.500 pesos a la tasa del 11%, que seguramente obtendría en términos anuales un dividendo, una ganancia o un importe mayor a 130. Este es el razonamiento que corresponde hacer en la fórmula de Gordon. Finalmente, y para terminar, queremos recordar la ubicación de este tema de rentas variables en progresión geométrica en el libro que utiliza la cátedra. Las geométricas y temporales la podrán encontrar en el capítulo 9.6, en las páginas 177 a 185. Y las geométricas y perpetuas en el capítulo 9.611, desde la página 191 a la 194. Bueno, como siempre agradezco la atención y en próximos videos analizaremos las rentas variables en progresión aritmética. Muchas gracias.